Ok, vamos a empezar entonces. Sí, sí, dicen, empieza. Ok. Bueno, tema 3, bases fisiológicas y sociales, es la que vimos, ¿no? Las bases fisiológicas de la conducta y el sistema nervioso. El cuerpo posee dos sistemas fundamentales que coordinan e integran la conducta humana. El sistema endocrino, formado por glándulas que segregan mensajes químicos, hormonas a la sangre, controla el metabolismo, los rasgos sexuales y prepara los nervios y los músculos. Ese es el sistema endocrino. También tenemos el sistema nervioso, que envía los mensajes a todo el cuerpo sobre lo que sucede, tanto interna como externamente. Es la que recoge toda la información del exterior. También hemos analizado aquí lo que sucede cuando nos quemamos los dedos. No es un acto sencillo, implica una secuencia coordinada y compleja. Las neuronas sensoriales captan el mensaje del dolor. La médula espinal transmite la orden de retirar la mano rápidamente. El cuerpo entra en un estado de alerta, aumenta la respiración y las palpitaciones. El sistema endocrino libera químicos para reforzar la actividad nerviosa. También tenemos el sistema nervioso, que en ella hay las neuronas, que son células nerviosas más pequeñas. Existen más de 100.000 millones de células nerviosas en el cerebro humano. Son el fundamento de la actividad del sistema nervioso. La parte de la neurona tiene un cuerpo celular que contiene en él el núcleo y el material genético. También tiene las dendritas, que son fibras cortas que reciben mensajes, y también tenemos al axón, que son fibras largas que transmiten mensajes desde el cuerpo celular. Y también tenemos la vaina de mielina, que es una cubierta de grasa en algunos axones. Tipo de neurona. Hay las neuronas sensitivas, que son las que conducen los mensajes a los órganos sensitivos y a la médula. También tenemos las neuronas motoras, que transmiten mensajes del sistema nervioso central a los músculos y a las glándulas. También tenemos las interneuronas. Son una asociación, permiten mensajes entre neuronas, realizan casi todo el trabajo del sistema nervioso. Tenemos la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es un fenómeno de interconexión de neuronas entre el terminal del axón más una neurona, una dendrita de la neurona siguiente. Son estas neuronas que hacen interconexiones por el axón de una neurona a otra, junto con las dendritas. Estos son los axones y las dendritas, que hacen conexión de las neuronas. También tenemos el sistema nervioso central, que incluye el cerebro, la médula espinal. Es el eje diencéfalo-espinal. Recibe y transmite impulsos coordinados, las actividades del organismo. Tenemos el cerebro, que contiene más del 90% de las neuronas. Es sede de la conciencia, de la razón y del aprendizaje, la memoria y las emociones. Sus partes incluyen el cerebelo, que es el control muscular rápida. Es para correr, para escribir, para hablar. El mesencéfalo es importante en la audición y en la visión, y también registra el dolor. El prosencéfalo es la parte superior, incluye el tálamo, que es el traductor del mensaje, y el hipotálamo, que es la motivación y la emoción, y la corteza cerebral. La médula espinal es un complejo de nervios que descienden por la espina dorsal. Su función es conectar el cerebro con la mayor parte del cuerpo. Sus funciones básicas son permitir movimientos y reflejos. Lleva mensajes al cerebro y recoge los mensajes del cerebro. También tenemos el sistema periférico, el sistema nervioso periférico. Lleva los mensajes y los envía al sistema nervioso central. Sin él, la información no llega al cerebro
ni las órdenes a los músculos. También tenemos el sistema nervioso periférico. Lleva los mensajes y los envía al sistema nervioso central. Sin él no llega la información a la médula espinal ni al cerebro, provocando que el cerebro no podrá dar órdenes a los músculos y a las glándulas del cuerpo. Y está compuesta por es la parte del sistema periférico, el sistema nervioso somático, es la parte del sistema periférico encargada de las relaciones en el entorno físico a través de los sentidos y el movimiento voluntario. Las neuronas aferentes son sensitivas, llevan la información del sistema nervioso central, como ser la visión, los sonidos, los olores, la temperatura, la presión. Las neuronas eferentes o motoras llevan estímulos del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Está compuesto por neuronas que transmiten impulsos entre el sistema nervioso central y los órganos internos. Es vital para la respiración, para el flujo sanguíneo y las emociones. Se divide en dos ramas. La división simpática, que prepara al organismo para la acción, lo pone en un estado de alerta. Y la división parasimpática actúa inversamente a la simpática, ya que ella la calma, la relaja al organismo, la parasimpática. El sistema endocrino tiene un grupo de glándulas que se desempeñan fundamentalmente en la conducta de ajuste. Las hormonas son sustancias químicas secretadas por estas glándulas. Afectan de modo muy importante el funcionamiento y desarrollo del cuerpo. La disposición de nervios y músculos, la velocidad del metabolismo, el desarrollo sexual y el equilibrio emocional general. Las glándulas principales son de la tiroides, la paratiroides y páncreas. La tiroides está ubicada debajo de la laringe, produce tiroxina, es crucial para el metabolismo del cuerpo. La paratiroides son pequeñas glándulas en la tiroides, controlan niveles de calcio y fosfato mediante la paratormona. Las páncreas está entre el estómago y el intestino. Segrega la insulina y la glucosa. Regula la concentración de sangre regula la concentración de azúcar en la sangre. La hipófisis o la pituitaria, localizada en la base del cerebro, produce el mayor número de hormonas. Controla el crecimiento del cuerpo. Acá está la hipófisis. Las gónadas, glándulas de la reproducción sexual, que son los testículos en el hombre y el ovario en las mujeres. Las suprarrenales están ubicados encima de los riñones, producen la adrenalina. Es importante para afrontar el estrés y situaciones de emergencia. Estas son las glándulas suprarrenales. La genética del comportamiento. Se ocupa del estudio y la relación entre la herencia y el comportamiento. Es el estudio de la forma en que los rasgos se transmiten de una generación a la siguiente. El conocimiento de las bases fisiológicas y genéticas es vital para comprender por qué actuamos como actuamos. Las bases sociales de la conducta. La manifestación es evidente de que un individuo es un ser humano. Está en los actos que realiza, es decir, en su conducta. El objetivo principal de toda conducta es relacionarse con sus iguales, con otros seres vivos y con los objetos de su realidad exterior. Aunque los animales también realizan conductas complejas, los humanos lo superan. Por ello es vital estudiar el medio social en que se desarrolla dicha conducta. En la historia, un muchacho de 14 años fue encontrado por un científico francés viviendo en el bosque. Sus conductas eran de supervivencia pura. Andaba con los pies y las manos en el suelo. Agarraba la comida con la boca o manos directamente.
Emitía sonidos brutales para manifestarse. A pesar de los intentos del científico, su sistema nervioso estaba dañado por la falta de estímulo social y nunca logró manifestarse totalmente como un ser humano. Y el uso del lenguaje no pudieron hacerlo hablar. Tenemos lo innato y lo adquirido. En lo innato es aquello que se desarrolla por sí mismo, sin la ayuda de ningún elemento exterior. Son las bases biológicas con las que nacemos, como son los reflejos y de succión del bebé. También tenemos lo adquirido, que es aquello que precisa de la existencia de uno o más elementos exteriores que estimulen a la persona a aprender. En conclusión, es difícil distinguir entre ambos, pero la mayoría de las conductas humanas necesitan la intervención del medio para manifestarse, como aprender el lenguaje. En la anterior historia vimos que como no tuvo estímulos el muchacho de hablar, de personas a su alrededor, entonces, ¿qué es lo que tenía? Era animalitos, entonces aprendió a comunicarse como los animalitos, porque su medio social donde estaba eran animales, ¿no? Así es que se empezó a aprender los sonidos de los animalitos, ¿no? El lenguaje es un adquirido, es aprendido. El proceso de socialización. Llamamos proceso de socialización a la progresiva y constante adaptación de la persona a las características del medio ambiente social en que se desarrolla. Este proceso se lleva a cabo a través de diferentes agentes de socialización. Tenemos el agente de la familia, el agente de la escuela y el agente de los medios de comunicación. El primer agente es la familia. Es el núcleo social. En ella se transmiten las normas, los valores, los modelos de conducta. Esta influencia determinante. Lo recibido en los primeros años es esencial para la personalidad. Los adultos influyen a través de los padres, los familiares, el niño adquiere hábitos y actitudes y lenguaje. La base del diálogo. Los adultos crean situaciones que estimulan la convivencia básica y del diálogo para los niños. Como acá, digamos, en la foto, ¿no? Hay una reunión familiar y todos los niños aprenden de distintos adultos cómo comportarse, cómo comer y la educación en la mesa también, ¿no? También tenemos el segundo agente que es la escuela. No solo inicia el aprendizaje cognitivo, sino la vida comunitaria. Se desarrollan sentimientos sociales, sentimientos de solidaridad, de cooperación y se aprenden a manejar conflictos, como ser las rivalidades entre niños. El niño amplía su conocimiento de los roles sociales. Aquí es donde aprende a ser ya en su rol social de estudiante, de aprender. Ya deja su rol social de hijo o de niño en casa que es guiado solamente por los adultos. Aquí ya empieza a implementar a otros niños que son distintos a él y más al maestro. Ya le enseña su mundo social, ya se va insertando en el mundo de roles. El agente 3 son los medios de comunicación. Han adquirido gran importancia en la formación de la conducta. Influyen en hábitos, costumbres y actitudes. El objeto de estudio de la psicología por su capacidad de moldear las motivaciones humanas. El lenguaje es un conjunto de símbolos y signos, mediante los cuales se expresan pensamientos, estados afectivos. Es la forma natural de expresión. Tenemos la palabra. Es el signo más importante del lenguaje articulado. Se diferencia al humano del animal. Por medio del lenguaje, lo social, lo cultural, va ingresando en la mente individual, contribuyendo a su adaptación del ser humano a su sociedad. Los aspectos de la comunicación verbal. Tenemos lo denotativo. Es el aspecto objetivo y textual de la palabra.
Ejemplo, la definición del diccionario aclara lo que se quiere expresar. En el diccionario encontramos palabras con su significado. Ese es el denotativo, lo que dice textualmente. Un perro carnívoro de 4 patas, digamos. Esa es la definición de perro en el diccionario y ese es lo denotativo. Tenemos lo connotativo. Es el aspecto subjetivo, lo que se sobreentiende o está implícito. La importancia de comprender lo connotativo determina la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Lo connotativo tiene un componente emocional subjetivo. O sea, si decimos el perro es mi mejor amigo. El perro es mi compañero, digamos, ¿no? O sea, ya viene cargado, es mi mejor amigo y lo quiero mucho, digamos, ya viene cargado de emoción. Es un concepto subjetivo, pero cargado de emoción. Los componentes de la lengua. Según la lingüística, distingue 2 componentes esenciales. El significante, que es del signo, la letra o sonido que representa algo. Ejemplo, la palabra mesa. Y el significado es el concepto o contenido semántico que tenemos al pronunciar la palabra. Ejemplo, la imagen mental de una tabla con patas, que es el concepto de la mesa, ¿no? Que es el significante. Y el significado es lo que es la mesa, que es una tabla con patas. También tenemos ejemplo de que un significante puede tener varios significados, como ejemplo la lima. Pero todo eso depende según el contexto donde esté el concepto. Si preguntamos a un ciudadano peruano qué significa para él Lima, y él va a decir es mi capital, es la capital de Perú. Pero si a un agricultor le preguntamos qué es Lima, él nos va a decir que es una fruta. Y si vamos a un salón y nos hacemos la manicura y le decimos la lima, y ella nos va a pasar lo que uno usa para limarse las uñas. Los significantes pueden tener distintos significados, pero de acuerdo al contexto donde esté el concepto, digamos, ¿no? Tenemos también la comunicación de hoy. Vivimos en una era definida por la tecnología. La comunicación ha sufrido transformaciones radicales. La globalización instantánea. Las noticias y mensajes viajan en el tiempo real. El mundo se ha convertido en una aldea global. Tenemos también la paradoja del aislamiento. Estamos más conectados que nunca, pero los estudios sugieren que las relaciones interpersonales profundas han disminuido, generando sensación de soledad. Podemos estar juntos, pero a la vez estamos separados porque estamos con los celulares viendo distintas redes sociales, etcétera. Y ya no hay esa comunicación de cara a cara que antes había, cuando uno se reunía entre amigos, ¿no? Estamos en esa etapa de la tecnología. Tenemos el proceso de comunicación. Tenemos el emisor con el receptor, emisor con el receptor. Él habla, hay un mensaje que se van de código de mensaje y por la vía del canal, la barrera del canal. Llega el mensaje por el canal y luego él contesta y hay una retroalimentación que sí entendió el mensaje que quería dar. El proceso de comunicación supone el intercambio de significados con capacidades de respuesta, la retroalimentación o feedback, elementos técnicos y elementos psicológicos. El mensaje es el propósito del emisor. El código es el sistema de signos verbal no verbal. El canal es un instrumento transmisor, directo o indirecto. El feedback, también denominado retroalimentación, es el retorno de la información. Los elementos psicológicos. El emisor tiene la necesidad de comunicar, codifica el mensaje. El receptor recibe, codifica e interpreta la necesidad.
Hay distintas formas de comunicación. La comunicación no es un fenómeno único. Se clasifica según diversos criterios, por el tipo de emisor o receptor. Es directa, es cara a cara, sin intermediarios. Y como acá, cara a cara. Hablamos y nos respondemos. Y también tenemos la indirecta, que es a través de medios técnicos, como ser las cartas, que ahora ya no se usan, más lo que usamos son los chats. O también por medio de comunicaciones que son los teléfonos, las videollamadas, etc. La comunicación no es un fenómeno único, se clasifica según diversos criterios. Tenemos la unilateral. El mensaje va de una sola dirección, que es las videollamadas, sin retorno inmediato. Es cuando miramos las noticias de televisión. Estamos mirando la noticia y nosotros no tenemos interacción con el que produce la noticia, con el representante. También tenemos la bilateral o recíproca. En este existe intercambio y retroalimentación constante, una conversación o un debate. Esto puede ser en una videollamada que hablamos y nos contesta, tenemos interacción. O debates también, cara a cara. Otras clasificaciones. Tenemos la pública versus la privada. La privada está dirigida a grupos cerrados o de persona específica. Eso puede ser el docente con los alumnos de psicología, por ejemplo, un grupo cerrado. Solo el docente y puro alumnos de psicología. Y la pública es dirigida a una audiencia abierta o masiva. Puede ser los políticos y la población en las campañas políticas. Otras clasificaciones. Tenemos la comunicación no verbal. El lenguaje es más que palabras. Nos comunicamos también por signos no verbales llamados paralenguaje, como ser los gestos, que es con lo que se usa la gente no vidente. También tenemos las posturas, ademanes, que son estas cuando estamos nerviosos, cuando estamos reflexivos, cuando estamos. Los modos de vestir también es una comunicación no verbal. Si nos vestimos de una determinada manera, o que estamos elegantes, o que estamos formales. La entonación de la voz y las miradas también. Cuando la voz es alta, cuando la voz es débil, también una comunicación. Y las miradas, distintas formas de miradas. Estamos tristes, estamos alegres, estamos enojados, estamos rabiosos. Aquí están todas. Forman parte de un código cultural. Por ejemplo, acá nosotros, en Latinoamérica, si sacamos la lengua, es un sinónimo de burla. En cambio, en Japón, para esa cultura, sacar la lengua es un sinónimo de asombro. Qué bonito, así, sacan la lengua. Las motivaciones de la conducta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La respuesta está en la motivación. La definición. La palabra motivo viene del latín movere, que quiere decir mover. Es el motor de la conducta. Sin motivación no hay acción voluntaria, sostenida. Puede ser provocada por un estímulo externo o interno. Acá tiene un estímulo interno que puede ser el hambre que quiere alcanzarla. O también puede ser un estímulo externo que quiere hacer ejercicio y su motivación es alcanzar igual la zanahoria. Tenemos motivaciones fisiológicas. Son relacionadas con la supervivencia del individuo y de la especie. Nacen con nosotros y tienen una base fisiológica clara. A veces del trabajo estamos bien cansados y nuestra única motivación de terminar el trabajo es ir y echarnos a dormir y descansar. O cuando hacemos ejercicio y no hemos llevado nuestro vaso de agua, igual nuestra motivación es ir rápido a casa. ¿Para qué? Para hidratarnos.
o también cuando estamos a dieta. Comer sano es nuestra motivación para estar saludables. Y también tenemos la respiración. Respirar para que nuestros pulmones estén fuertes y nos lleven oxígeno al cerebro y tengamos mejores pensamientos y aprendizaje. Clases de motivación. La motivación puede ser por motivaciones sociales. Se adquieren en el proceso de la socialización. Son exclusivas del ser humano en su complejidad. Si la necesidad no se satisface, sobreviene la frustración. Abraham Maslow, psicólogo americano, una de las teorías más conocidas sobre la motivación es la de la jerarquía de necesidades humanas de Abraham Maslow. Esta teoría clasifica las necesidades humanas donde las más altas son las más dominantes. Tenemos las necesidades básicas y fisiológicas, que son estas primeras. Esta es importante y esta segunda también, que son las necesidades de seguridad. Las necesidades básicas son de respirar, de alimentación, de descanso, de salud, todo lo fisiológico. En las necesidades de seguridad tenemos la seguridad física, seguridad de empleo, seguridad familiar, de recursos, que tengamos trabajo, de protección, de moral, etc. Y ya las necesidades de afiliación o pertenencia son la amistad, afecto, raíz, relaciones sociales, pertenencia y algún colectivo. Las necesidades de reconocimiento es el autorreconocimiento, confianza, respeto, prestigio, logros, éxito, etc. Y la autorrealización, que es la última. Esta es una creatividad, visión global, espontaneidad, sin prejuicio, aceptación de hechos, de problemas y liderazgo, etc. Esta es la autorrealización. Es el punto más alto que nosotros podemos llegar. Las relaciones interpersonales podemos observar hasta qué punto estamos marcados por nuestras relaciones con otras personas. Estas están cimentadas en las interacciones personales, en las que hay reconocimiento mutuo de las características individuales y de la especie. El contacto con otros influye decisivamente en la formación y desarrollo de la personalidad. El contacto con nuestros compañeros de trabajo, que son distintas personalidades, nos ayudan a tener buenas relaciones, y juntarnos con nuestros pares. También tenemos el grupo de amigos o de familia, que también nos ayudan con nuestras características individuales a practicarlos dentro de una sociedad. También tenemos con los amigos, que pueden ser de distintas nacionalidades y que aprendemos de sus culturas, también nos ayudan a entender nuestra sociedad y darnos aprendizaje en la formación de nuestra personalidad. Las relaciones interpersonales son asociaciones de largo o corto plazo entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones, sentimientos como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios o por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, etc. La importancia. El ser humano es un ente social. Nuestra identidad se forja en el espejo de las relaciones con otros. ¿Vio? Aquí tenemos un grupo de amigos de distintas personalidades y distintos sexos, como ser varones, mujeres, también en edad, pueden ser más adultos, más jóvenes. Esa es la importancia. Somos un ente social y aprendemos cada día de nuestro mundo social que nos rodea. Ese es el fin del tema 3. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron todo?
o continuamos con la personalidad. Continuamos. Ok, continuando. Bueno, van a disculpar, tenía problemas con las diapositivas, pero ya he vuelto enseguida. Bueno, continuemos. El tema 3, la personalidad. ¿Me escuchan todo bien? ¿Todo claro? Sí. Ok, gracias. Tengo unos problemingas acá. Pero un ratingo, no quiere aparecer. Licenciado, una pregunta. Ahorita vamos a estudiar la personalidad, que es el complemento del tema 3, ¿no? Porque hace rato ahí salió fin del tema 3. Sí, sí, es un complemento. Ah, ya, Que entonces, se divide, sí. entonces no era el fin, entonces esta es la continuación del tema 3. Sí, es la Ya, continuación. Ya, gracias. ¿Le sale, no le sale, no, la diapositiva? ¿O ya le sale? Sí. Ya lo pueden ver, ya, ok. Continuemos entonces. El tema 3, la personalidad. Tiene subtemas, la tipología, el concepto de personalidad, tipo de líderes y desarrollo de la personalidad. En la búsqueda de la unidad, desde la antigüedad, el ser humano ha tenido el afán de descubrir la unidad estructural entre las innumerables diferencias individuales. Médicos y filósofos antiguos sostenían que las características psíquicas, como el alma o la mente, guardaban una estrecha relación con los elementos físicos constitutivos, que son el cuerpo. Es en este punto de partida de las teorías tipológicas, que fue primero de clasificar la personalidad. Las teorías sí. El hombre, entre los médicos, surge la teoría de la personalidad, ¿no? La noción del tipo. Vamos a ver. El tipo constituye una agrupación de rasgos característicos que se evidencian en determinadas personas, mediante los cuales se clasifica en una especie de modelo o patrón. Implica un conjunto de características físicas y psíquicas que denotan cierta unidad. Es una categoría o clasificación que se utiliza para describir a una persona que comparte características similares, comunes con otros semejantes. El objetivo de la tipología. La tipología agrupa
bajo un denominador común las características preponderantes de las personas. Reunir y clasificar la gran variedad de rasgos corporales y comportamientos habituales que se manifiestan en el ser humano. Las figuras destacadas de Ernest Kreshmer y William Shelley. La tipología de Kreshmer, un psiquiatra alemán, en 1925 propuso su teoría relacionada a la personalidad con el tipo de cuerpo. Y existen 3 características. La tipología de Kreshmer, relación entre rasgos corporales y características psicológicas. Kreshmer tuvo 3 tipos. El tipo pícnico, que es físico. Sus características físicas. Tiene poca estatura. Su cuerpo es rechoncho o formas redondeadas. Un rostro rollizo. Cuello grueso y corto. Hombro y pecho redondeados. Manos cortas y anchas. Ese es el aspecto físico. En sus rasgos psicológicos, su temperamento oscila entre ciclotímico, fluctuante entre alegre y triste. Es locuaz, alegre, humorista, es sentimental y apacible. Goza de las comodidades y de la buena comida. Práctico y realista. ¿Alguno de ustedes conoció a alguna persona así? ¿O tienen algún amigo o alguien que una persona así, de estos rasgos, de tipo técnico? ¿Nadie? Yo sí tengo un amigo y parece que lo estuvieran describiendo. Es igualingo. Sus rasgos psicológicos también. Le gusta la comida, la buena vida y es bien práctico y realista. Igual que mi amigo Marco. Dios, siempre uno tiene, y es tal cual, ¿no? Dice como sus aspectos físicos, igual que sus aspectos psicológicos. Me pareció describir a mi compañero, mi amigo. Continuemos, tipo pícnico. También hay el típico leptómico, con características físicas, altos y delgados, pecho relativamente estrecho, sus brazos y piernas largas, cara alargada, manos y pies estirados. Manos y pies estirados. Esos aspectos físicos. Y sus rasgos psicológicos son tranquilos, son reservados, son taciturnos, poco sociables, sin sentido del humor, pueden ser extravagantes, extremos, tímidos, hipersensibles o frío o insensible. ¿Conocen alguna persona con estas características? Yo, ¿Verdad? Es como si lo estuviéramos describiendo. sí. Sí, ¿no ve? Hay personas, así yo cuando vi todos estos rasgos psicológicos, varias personas de mis amistades se fueron enfocando en mi mente como película. ¿Y son así en sus aspectos psicológicos? Tranquilo, poco Sí, social, ¿sí? sí. Ya, qué bien, qué bien. Vamos a continuar. Entonces, tan buena la característica. Tenemos el tipo atlético, este sí, varias personas, pero ¿dónde se las encuentra? En los gimnasios, personas que son saludables, tienen una musculatura, huesos muy desarrollados, estatura media o superior, hombros anchos, tórax desarrollado. También tenemos las piernas sólidas y fuertes.
Sus rasgos psicológicos son reposados y pasivos, afectividad estable, tenaces y tranquilos, de poco hablar, escasa imaginación y seguros y fuertes. ¿Conocen algún tipo atlético? Yo soy atlético, profe. ¿Y qué tal te identificas? ¿Tienes Sí. estos rasgos? Qué bien. Mira, Ese estamos. sería. ¿Eres afectivo? ¿De poco hablar? Sí, sí. Seguros y fuertes. Bueno, continuemos. Tenemos también otra tipología, que son la tipología de Sheldon, de 1940. Él es un psicólogo estadounidense, desarrolló una teoría similar a la de Kreshner, pero con algunas modificaciones. Y también existen 3 componentes de la personalidad. Tenemos clasificación de Sheldon, está compuesta por endomorfo, mesodermo y ectodermo. Es casi lo mismo que Sheldon, pero con algunas diferencias. Físico o viscerotomía, dice. Predominan las formas redondeadas y las vísceras digestivas. Es lo mismo casi, pero este no está tan gordín. El temperamento son lentos de reacción, gusto por las comidas, el buen comer, sociables y tolerantes, la necesidad de otros en momentos difíciles. Ese es su temperamento. ¿Conocen a personas así? ¿Tipo endomorfo? Creo que todos mis amigos están ahí, profe. Sí, no, la verdad que casi la mayoría de la población podemos estar en ese. Tipo mesomorfo. Esto predomina las estructuras somáticas. Son huesos y músculos y tejidos. Mesomorfo. Su temperamento es deseo de dominar y la necesidad de acción. Gusto por la actividad física y el riesgo. Modales directos. La agresividad bajo influencia del alcohol. Son agresivos, dice, bajo la influencia del alcohol. ¿Conocen algún amigo, pariente o familiar Sí, Varios. que son bien machitos cuando están bajo la influencia, ¿no? Cuando están más alegres? También tenemos el tipo ectomorfo. Su físico predomina el cerebro, son más inteligentes. Su delicadeza del cuerpo y extremidades largas. Su temperamento es rapidez excesiva al reaccionar. Es solidario, gusto por la reflexión, es introvertido, recatado sentimentalmente, la necesidad de soledad en momentos difíciles. Cuando a él le pasa algo, él va y se encierra. Le encanta estar solo y resolver sus problemas él solo. Las limitaciones de la tipología. Aunque históricamente valiosa para iniciar la clasificación de la personalidad, hoy se observan limitaciones. Los tipos puros son minoría. La relación entre somatotipo y temperamento presenta más excepciones que aciertos. Ya no hay puros, dice. Por ejemplo, yo también conocí a una persona así flaquita, de tipo atlético, pero que son bien divertidos, o sea, no hay puro, ya se van mezclando los comportamientos. Es también de acuerdo al medio social donde se desarrollan, ¿no? Ya por eso es que dice, ya los tipos puros son minoría. La relación entre somatotipo y temperamento presenta más excepciones que aciertos, ya no hay los puros. Es válido conocerlas, pero no basarse solo en ellas. Es necesario estudiar el concepto de personalidad integral. Vamos a ver ahora el concepto de personalidad. Más allá de lo físico, la estructura es integral.
La estructura integral. La personalidad es la estructura psicobiológica social que cada ser humano posee, integrándose en una totalidad. No es un elemento aislado, sino una combinación compleja de aspectos psicológicos, biológicos y sociales. La construcción en el tiempo. Esta estructura no está dada de una sola vez y para siempre. La persona la alcanza a través de su evolución, desde el nacimiento, la niñez, la adolescencia, la adultez y luego la vejez, a través de toda la evolución. Se desarrolla desde la infancia hasta la madurez, como le dije, la infancia hasta la madurez. Los factores de la personalidad. Es casi imposible determinar la proporción exacta en que actúan, pero se clasifican generalmente en 3 grupos: los hereditarios, los mixtos y los ambientales. Los factores hereditarios se clasifican en 3 grupos. La herencia biológica se realiza a través de los genes. ¿Qué es la herencia? Es la transmisión de ciertos rasgos y características de un individuo a sus descendientes mediante la reproducción. Son disposiciones con las que se nace. Podría ser aquí, miren, el papá, el abuelo, el padre y el hijo. Tienen los mismos rasgos característicos en ojos y hasta en el uso de lentes, las mismas sonrisas. Esas son las características, son disposiciones con las que se nace. También tenemos la herencia biológica. Depende de la constitución orgánica, que es el aspecto corporal externo de los seres humanos. Es un mecanismo realizado a través de los genes transmisores, partículas con rasgos de los padres y antecesores. De ella depende. Aquí de los papás van pasando a los hijos y de los padres van pasando a los nietos, sus rasgos característicos. Tenemos la constitución orgánica, que es el aspecto corporal externo de los seres humanos, como el color de ojos, el cabello, los rasgos faciales, la forma del cuerpo y la talla y las características corporales. El temperamento. La definición es una fuerte tendencia o disposición a reaccionar afectivamente. Es el estado de humor habitual. Tenemos en el temperamento sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y también tenemos, esta tendencia viene de la célula y de las necesidades biológicas del individuo. El temperamento se nace con el sujeto y no se puede cambiar. A ver, les voy a hacer una consulta. Si yo veo una persona que está roja, furioso, colérico está, ¿es una persona de carácter fuerte? De temperamento fuerte, temperamento sanguíneo, podría decirse, Elisa. Sí, sí puede ser, pero es temperamento fuerte. Sí. Su temperamento, pero su carácter es débil. Sí, Porque no puede dominar exacto. su temperamento. Sí, no puede dominar su temperamento. El carácter es el que domina el temperamento. Correcto.
Vamos a ver que en el sanguíneo, ¿qué tipo de temperamento es en el sanguíneo? Es alegre, es optimista, es sociable, es emocional y es adaptable. El temperamento sanguíneo. El temperamento colérico es energético, competitivo, decidido, es un líder natural. Su desventaja es que es agresivo, es impaciente y dominante. En el flemático o el melancólico, temperamento melancólico. Él es analítico, es detallista, es perfeccionista. Su desventaja es pesimista, es crítico, indeciso. Y en el temperamento flemático, es calmado, es tranquilo, es apático. Su desventaja es que es perezoso e indeciso. También tenemos la herencia psicológica. Es bastante compleja y difícil de determinar debido a la gran influencia que ejerce el medio ambiente. La mayoría de sus rasgos resultan de la combinación de múltiples genes. De ella dependen en alguna medida la inteligencia y ciertos estados afectivos. También la herencia psicológica es compleja debido a la influencia que ejerce el medio sobre el comportamiento y la manera de ser de cada persona. La mayoría de sus rasgos resulta de la combinación de múltiples genes que de ella dependen. La inteligencia es la capacidad que tiene el individuo para resolver adecuadamente situaciones nuevas o problemáticas. La relación entre padres e hijos. Existe una relación entre la inteligencia de los hijos y la de los padres, pero no significa que hereden forzosamente. El medio social y cultural es crucial para su desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente el niño va a aprender como el padre, porque cuando el padre era niño, su medio social o su contexto social era diferente al que ahora, digamos, tiene el niño. Ya por ejemplo, en mi época, cuando yo era niña, no había teléfono, en mi contexto social era más de aprender, de jugar aprendiendo, las reglas morales de mi madre, de trabajo, de ir y trabajar con ella. Ya. Y ya la de mis hijos, su modo de aprendizaje, si bien han heredado una inteligencia, pero su contexto social es más tecnológico, ¿no? Ya desarrolla otras actividades, otras habilidades, ya no las habilidades que yo tenía, sino que otras que han mejorado, digamos, porque su contexto es más tecnológico de mis hijos, ¿no? O de ustedes también que han nacido ya en una era de tecnología más avanzada. Las oportunidades de aprendizaje son más grandes. Eso es lo que nos quiere decir, que depende del medio social y cultural. Es crucial para su desarrollo, ¿no? De la personalidad y de la inteligencia de los niños. También tenemos la herencia psicológica en los estados afectivos. ¿Qué se refiere? Se refiere a sentimientos y emociones que caracteriza a la familia. Son las tendencias de depresión, el entusiasmo, otros estados emocionales. ¿Esto qué quiere decir? Que en la familia, cómo los adultos que los rodean a los niños pueden enfrentar y desarrollar sus emociones, digamos, cómo ellos las gestionan en la familia, digamos. Cómo su rabia y su frustración ellos lo gestionan y los niños lo ven y lo aprenden. Y cuando salen de la casa, que es el lugar, que la familia es la primera escuela, ya van a la segunda escuela, ya van con todos esos conocimientos de cómo gestionar sus emociones y van y lo aplican en la escuela. Y cuando en la familia no han sabido
por lo menos hacer gestionar sus emociones correctamente a un niño, en la escuela se le puede igual enseñar y moldear, digamos, sus emociones, ¿no? Cuando ellos tienen sus conflictos. Eso es lo que habla en entusiasmo, también cómo festejan, cuando es la alegría de los éxitos o cuando algo hacen bien, cómo los motivan, todos esos aspectos son. Estos rasgos se pueden transmitir como predisposiciones psicológicas que son aprendidas en la familia. Los factores mixtos. Es un conjunto de rasgos que singularizan al hombre en su comportamiento. No se debe confundir con el temperamento. La diferencia clave entre temperamento es la disposición a reaccionar, innato humor habitual, y el carácter. El carácter es la reacción que exterioriza y controla el temperamento adquirido o modificable. A ver, denme un ejemplo de carácter y temperamento para ver si lo tienen claro. ¿Algún ejemplo? Nada. ¿Algún ejemplo de carácter o temperamento? Buenas noches. A lo que yo Bueno, entiendo, temperamento es como que tipo que se deja llevar a sus impulsos, algo así tipo, eh, o sea, rápidamente se enoja, algo así, ¿cierto? O no sé si me equivoco. bueno, el temperamento es con lo que paras, digamos, a veces tenemos personas que son muy enojonas, como usted dice. O sea, todo el tiempo ellos están enojados. Pero ¿qué es el carácter? Que digamos que como está enojado y va, digamos, a un aula, si uno se presenta enojado, todo el mundo le dice, ay, esta persona es muy enojona. Entonces, él moldea su carácter, o sea, tiene que moldear y puede tener su temperamento enojón, pero en su carácter tiene que dominarlo. O sea, que cualquier situación que a él le haga, ella tiene que reprimir, o sea, contenerse, digamos, ¿no? No presentar todo el tiempo ese su carácter, sino ser más dócil, digamos, y no reaccionar. Así es que domina su carácter de enojona, presentando una cara de sonrisa, digamos, cuando está frente al profesor o frente a amigos, etcétera. ¿Algún otro ejemplo? Para ver si entendieron entre la diferencia de temperamento y carácter. Dicen el ser responsable es un carácter. Carácter sí, es ser responsable de carácter. Buenas noches. También sería el hecho de que siempre nos dicen, digamos, que los problemas de la casa no los llevemos al trabajo, ¿no? Y tenemos problemas en la casa o cualquier situación y tenemos que ubicarnos y llegar al trabajo porque las personas no son responsables de lo que vivimos. Ah, ya. Sí, sí, también puede ser que tus problemas no lo lleves a la casa, digamos. Si tu jefe te enojó, no lleves y llegues enojona, digamos, ¿no? Ya cambias, o sea, ya tu carácter entra en juego y ya cambia tu temperamento, o sea, lo domina tu temperamento, que estás enojada, vas con tus hijos y ya no, pues ya no le das la misma, ya cambia tu carácter ya de más dócil, ya no de enojada, ¿sí? Puede ser el temperamento y cómo el carácter lo domina. El temperamento igual puede ser, digamos, de que persona es alegre digamos, va a una reunión y tiene que tener un carácter serio para poder hablar, ¿no? Eso, correcto, sí, muy bien, ahí ya lo entendió. A ver, otro. También puede ser ese de cuando uno va, que es muy alegre, muy chicharachero como persona, y va a un velorio. ¿Cómo sería ahí? Tiene que estar triste, compungido, ¿no? No va a ir alegre a dar el pésame. O sea, ahí también tiene que dominar su temperamento y entrar en juego el carácter.
para posicionarlo, cómo tiene que comportarse. Otro ejemplo, chicos, participen, esto les ayuda a entenderlo y ya no se puedan confundir porque son conceptos que confunden, que uno lo puede relacionar, que son igual y no es. Cuando vean las preguntas del examen, lean bien y acuérdense, por eso les pido ejemplos para que se acuerden y aprendan. ¿Alguien más? Participen, chicos. Profe, yo me enojo muy rápido y mucho y soy muy gruñona porque ya me lo han dicho muchas veces. ¿Y qué haces para dominar tu carácter? ¿Qué carácter usas? ¿Te tranquiliza? Tu Pues temperamento, tienes que dominar tu temperamento y tranquilizarte, ser más dócil. sí, que por eso a veces tomo agua para calmarme, o si no voy a tomar aire fresco o suspiro. Sí, está bien Y esa técnica, está muy bien, sí, para que tengas dominio. sí, o si no puedo ir a acariciar a mi animalito y me calmo, simplemente suspiro y ya sigo calmada y relajada. Ah, muy bien, está bien. Temas esas prácticas para dominar, tengas un carácter más dócil y ya no de muy gruñona. Otro ejemplo, chicos. Dicen, buenas noches. ¿Sí? A veces hay personas, como es el caso de mi hermana, que es, digamos, un carácter fuerte, gruñona y enojona. Y a veces cuando no puede, o sea, ella quiere, digamos, como que cuando yo la hago enojar, ella como que cuando no me dice las cosas que me tiene que decir, como que queda con un nudo adentro de ella, dice, y como que le da fiebre no poder decírmelo. O sea, hay clases de personas, pero ¿por qué no lo dicen y no lo sacan, pienso yo? Porque entre su carácter de no querer agredirte, digamos, está ella dominando con su carácter de tomar respiro y no agredirte, digamos, verbalmente. Más bien se está dominando, porque una persona que no domina su carácter es impulsiva y lo dice, te agrediría, digamos, verbalmente, o todo lo que ella piensa te diría, pero no, tiene un dominio más bien de su carácter, no te lo dice, a pesar de que está bien enojada. Es una personalidad con un carácter fuerte, entonces, porque se domina, para no decirte las cosas. Otro ejemplo, chicos. ¿Nadie? ¿Entendieron bien? Entonces pasemos. ¿Dicen? ¿Sí? Entonces el temperamento sería en cómo se siente y el carácter sería cómo reacciona, ¿no? Sí, sí, correcto. De cómo te sientes y dominas esa reacción para expresarlo en tu ambiente social y no que no salga tu temperamento ese, ya sea de alegre o triste, porque hay también personas que paran tristes todo el tiempo, melancólicas, porque es su temperamento. Pero cuando van a reuniones o están con amigos, su carácter sale, pues, o sea, ya no es de triste, sino que va habituándose y sonríe, es práctico, pero su carácter siempre es melancólico, triste, digamos, ¿no? Su temperamento, perdón. Pero con los amigos es cálido, alegre, ríe. Ahí está dominando su temperamento, haciendo que sea feliz, participe con los amigos, todo. Bueno, está todo claro. Pasemos al siguiente. Los factores ambientales. Está formado por todas las influencias del medio que recibe el ser humano, desde que es concebido hasta que muere. Se ha comprobado que las influencias que recibe el embrión en el calustro materno lo afectan.
Ejemplo, la alimentación, las enfermedades de la madre. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una mamá está embarazada, todo lo que sucede a su alrededor, desde su alimentación, cuando se enferma, si está triste, si está alegre, todo eso le afecta al feto o al embrión. Tenemos el ambiente físico. El mundo de la naturaleza comprende los elementos tangibles geográficos, como ser la situación geográfica, la flora, la fauna, el clima. Qué bonito ese paisaje. También tenemos el ambiente social. Son espacios de relacionamiento que vivencia la persona. Forman este ambiente la familia, la escuela, los amigos, los vecinos, donde se desarrollan diversas costumbres y creencias, ideas, tipo de vínculos que influyen en el individuo desde que nace, determinando su manera de ser, de pensar y de sentir y de actuar. Ese es el ambiente social. También tenemos el ambiente cultural. Está constituido por todas las creencias del ser humano, todas las creaciones del ser humano, como ser los edificios, maquinaria, las radios, los libros, los teléfonos. También tenemos las leyes, las normas, etcétera. En lo material tenemos todo lo que es edificio, máquinas, tecnología. Y lo inmaterial, las leyes, las normas, los valores, el arte. Todo eso es un ambiente cultural de las personas. También tenemos el aprendizaje. Es uno de los procesos decisivos que se realiza en el medio ambiente. Su función fundamental. Casi toda la conducta humana es resultado del proceso. Va modificando y enriqueciendo la conducta del individuo en las diversas etapas de su vida. También tenemos la historia personal. Somos seres históricos, porque lo que nos sucede en el transcurso de la vida condiciona nuestra forma de ser y de actuar. La personalidad está condicionada a muchos factores, el cual nos determina la forma de ser de cada persona, siendo distintos según cómo se estructuran lo hereditario, lo adquirido y el aprendizaje, y la historia de vida personal. La influencia de un factor hereditario será muy distinto según el medio. A su vez, la influencia del ambiente será muy variable según sea el factor hereditario. En conclusión, la personalidad está condicionada por muchos factores. Cada persona es distinta según cómo se estructuren. Como dije, lo hereditario, lo adquirido, que es el aprendizaje, y la historia personal. La nota final. No se puede determinar con exactitud hasta qué punto influye uno a otro factor, pues su interacción es compleja y variable. Bueno, hasta aquí es el tema. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Algo que no entendieron? Vamos a hacer retroalimentación. Chicos, despierten. Todo bien, Liz. Estamos vivos. ¿Entendieron todo o alguna pregunta, consulta? Todo bien. ¿Todo bien? Qué bien, me alegro que les esté ayudando. Licenciado. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Hablando del tema de la Hola. personalidad de lo que estamos conversando. No,
A ver, quiero añadir algo. Hola, hola, Claro, claro. hola. Dígame su aporte. Lo escucho. Este tema, este tema se me hace muy familiar porque de la personalidad, porque en la universidad en la que estaba estudiando mismo, yo avancé el tema, bueno, la materia, teorías de la personalidad y otras cosas más. Psicobiología ¿Ya? también, neurología. Así. Voy familiarizando todo esto con lo que he conocido en el tiempo que estaba en la universidad, así que no se me hace muy difícil volver a acordarme y volver a tener y reforzar este conocimiento para el examen, así que se me hace muy fácil todo esto. Sí, cuando uno ya tiene conocimientos previos, ya uno es más fácil todos los conceptos volverlos a recordar, ¿no? Igual a mí un poco me ha costado porque en mi época de estudiante era los primeros semestres eran estos temas y me ha costado un mundo, pero ahí vamos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o experiencia también de su personalidad? A ver qué personalidades tienen. Si ya tienen definida su personalidad. ¿Qué ven de lo hereditario de su personalidad? O sea, que ustedes ven que su abuelo era y ustedes son. Chicos, parece que no vinieron los compañeros que les gusta aportar, dar sus aportes. Una preguntita, por favor. ¿Sí? ¿En qué factor, en qué área entra lo de la conciencia? Porque analizando, digamos, cuando se es impulsivo es cuando se es muy joven, ¿no? Sería eso del carácter impulsivo, pero después se va tomando conciencia, no sé si estoy en lo cierto, pero es como darse cuenta, percibirse a sí mismo y cómo uno reacciona, cómo siente y cómo debería manejarse, y ese proceso de conocerse a sí mismo hace que vamos formando el carácter para proyectar la personalidad. Pero ¿cómo queda la toma de conciencia? Bueno, esa toma de conciencia, a mi parecer, puede ser como en primera instancia todo lo que aprendemos, todo lo que va formando nuestra personalidad es en el primer, que es la familia. Ya tu toma de conciencia para mí es en la escuela ya, que lo que te aceptaban tus padres o lo que hacía en tu mundo familiar, ya lo sacas afuera y ya te das cuenta que no era tan normal, digamos, tus emociones o cómo lo hacías, digamos, los berrinches. A veces los niños quieren un chupete, quieren algo y la mamá y el papá les dan. En cambio, cuando ya van a la escuela, ahí ya chocan, porque ya él quiere el chupete o quiere algo y ya viene la maestra y le dice, no, hay que esperar el recreo a que coma. Entonces ahí ya ella se va dando cuenta, va formando conceptos ya en su cabecita que en la escuela ya hay que esperar el recreo para comer. No es como en la familia, que el rato que vos quieras te dan el chupete y lo comes, digamos, ¿no? No hay que esperar un turno o un lugar que sea el recreo, digamos, ¿no? Yo pienso que ahí ya va el niño tomando conciencia de sus emociones y de su carácter, ya va moldeando su carácter. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Chicos, Profe, ¿sí? eso sobre las herencias, que hay diferentes etapas, ¿me puede volver a explicar? No entendí todo. No le escuché. A ver, repita, por favor. Sobre las herencias, o sea, la herencia es lo que se hereda del padre o del abuelo o de la tía, ¿no? ¿Sí? Eso, no entendí las etapas, sí que estaba explicando bien. No le escuché la pregunta. ¿La etapa de las herencias, dice, de lo hereditario? Sí, de las herencias. Ya, ¿qué quiere saber de las herencias?
o sea, las etapas que estaba mostrando, hay que no ve que hay diferentes herencias, digamos, lo que se hereda el color del cabello, del carácter, de, de los rasgos, todo eso que quisiera saber que explique otra vez. Ah, ya, acá está, ya lo pillé. Los factores hereditarios, que es la herencia, ¿no? Es la transmisión de ciertos rasgos y características de un individuo a sus descendientes mediante la reproducción. Son disposiciones con las que se nace, o sea, son las características, digamos, de cómo la forma de tu cuerpo, el color de tus ojos, tu sonrisa, porque a veces te dicen, no, vos tienes la sonrisa, o te pareces a tu mamá, o tienes la sonrisa de tu papá, o te pareces a tu papá. Esos son los rasgos de físico que en la herencia te pasan, digamos, de tu papá, de sus abuelos, de tu papá, y que llega también a ti, digamos, ¿no? Son herencias, rasgos. Por ejemplo, en mi familia, mi esposo lleva lente, mi hijo nació, lleva lente, el otro lleva lente, o sea, igual que esta familia, digamos. Las 3 generaciones llevan lentes, esos son rasgos de la herencia de familia, digamos, que usan lentes, que tienen enfermedad en los ojos, ¿no? Eso fue hereditario. También tenemos... ¿Sí? Algunos tienen operaciones, no sé, y eso no se hereda, ¿no? ¿Cómo? Que algunos se hacen operaciones, digo, y eso no se hereda, digo, porque pues no. No se heredan eso, a no ser que tenga algo biológico, digamos, que esté predispuesto. Pero si te operas, no. A no ser que, digamos, por estética te hayas operado la nariz y ve a tu hijo y salga la misma nariz y diga, yo también me quiero operar como vos, digamos, o sea, como ejemplo. Puede ser que, que te diga, yo también me opero porque vos te operaste, digamos, así, si es que sale. Eso no sería herencia biológica, pero sí sería otra herencia, digamos, no sé, de estética, no sé, algo de belleza. No, sería, o sea, vos, digamos, vos decís si yo lo puedo, algo biológico, las operaciones, ¿verdad? Entonces, no puede ser la herencia biológica, a no ser porque la herencia, por herencia, tengas la naricita como de loro, digamos, ¿no? Y vos te operes. Y cuando nace tu hijo va a tener tu misma herencia, digamos, tu misma nariz, así la nariz de lorito que dice. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si vos te operaste, entonces tu hijo va a decir, papá, ¿por qué no tienes la nariz si yo tengo así? Y vos le vas a decir, yo me operé, entonces yo también quiero operarme, digo, ahí ya sería por ejemplo, por estética, digamos, la operación. No necesariamente como cuando te enfermas del apéndice o y que te operen, digamos, no, eso no se hereda. Eso depende de cómo cuides tu cuerpo, digamos. Licenciada, quería preguntarle algo que es fuera del tema. Quería preguntarle cuáles son las causas de la bipolaridad. ¿Disculpe? Quería preguntarle cuáles son las causas de la bipolaridad. Ah, ya. No le voy a poder contestar esa porque hay un tema más adelante que es después del examen. Si te la contesto, sería mañana, por favor, ¿ya? No estoy muy relacionada. Ya mañana te contesto sobre la bipolaridad, ¿no? Gracias. Ya, mañana te contesto, vas a disculpar. ¿Ya no hay más preguntas, chicos? Profe, a mí me está explicando sobre las herencias. ¿Cómo? No escuché, disculpe. Sobre las herencias me estaba explicando. Ah, ya. Ya entendiste la herencia, los factores de herencia, ¿no? Ve, ahora tenemos que el mecanismo realizado a través de los genes transmisores, partículas o rasgos de los padres y los antecesores que de ella dependen. O sea, los abuelos te heredan
o tus padres se refiere a los aspectos corporales externos, como ser el color de ojos, eso es hereditario. La piel, el cabello, los rasgos faciales, la forma del cuerpo, la talla, las características corporales, todo eso se hereda, tanto del padre como de la madre, según también sea el gene más fuerte, digamos. Porque a veces decimos, ay, no te pareces nada a tu madre. ¿Por qué? Porque los genes del papá fueron más fuertes y fueron los que agarraron más características el hijo, digamos. Más rasgos del papá, porque sus genes fueron más fuertes. O más rasgos de la mamá, porque los genes de la mamá fueron más fuertes, digamos. Licenciada, y si digamos, la personalidad yo me la, no heredo de mi mamá, pero yo quiero, o sea, su personalidad de ella, o sea, observo y quiero comportarme como ella es, ya no es una herencia, ¿cierto? No, ya no sería una herencia, pero tienes predisposición a comportarse porque tiene genes biológicos de ella, o sea, por base de la imitación, si vos quieres parecerte a tu mamá, lo haces, pues. ¿Por qué? Porque la observas, la imitas y lo haces y lo consigues. ¿Por qué? Porque tiene genes de tu mamá también. Entonces, te va a ser fácil querer imitarla a tu mamá y ser como ella, digamos. Bueno, muchachos, muchas gracias por la participación. Nos vemos el día de mañana. Hasta acá nomás ya las clases.